Continuando con el tema de buenas prácticas de fabricación, en esta presentación platicaremos de calificación y validación, parte 1. Comenzaremos con la definición de calificación. Esta definición la vamos a encontrar dentro de la norma 059, la cual nos dice lo siguiente, que es la realización de pruebas específicas basadas en conocimiento científico para demostrar que los equipos, sistemas críticos, que las instalaciones, que nuestro personal, que nuestros proveedores cumplan con requisitos que se encuentran ya establecidos por nosotros o que ya están establecidos en la normatividad. Y estas deben ser incluidas para poder realizar ya una validación de un proceso, la cual estaremos hablando más adelante. Y bueno, la calificación la vamos a ejecutar en 4 etapas. Estas 4 etapas tienen el nombre de calificación de diseño, calificación de instalación, calificación de operación y calificación de desempeño. Estas calificaciones las tenemos que correr de manera secuencial y si no concluimos una calificación, no podemos continuar con la siguiente. Entonces, es importante que se realice en este orden. Ahora, por definición, vamos a tener que calificación de diseño se refiere a la evidencia documentada que va a demostrar que el diseño que se propuso de las instalaciones, ya sea de sistemas o de equipos, es conveniente para el propósito que es proyectado. Hablando de calificación de instalación, va a ser la evidencia documentada de que las instalaciones, sistemas, equipos se han instalado de acuerdo a las especificaciones de diseño que se fueron establecidas previamente. Ahora, de la calificación de operación, esta calificación es la evidencia documentada que va a demostrar que los equipos, que las instalaciones y los sistemas van a operar consistentemente de acuerdo a las especificaciones de diseño establecidas. Y ahora, de la calificación de desempeño, pues va a ser la evidencia documentada de que las instalaciones, los sistemas, equipos se desempeñan cumpliendo, pero ahora con los criterios de aceptación que previamente van a ser establecidos. Para realizar la calificación y la validación, de inicio es muy importante contar con el plan maestro de validación. Y este documento es donde nos van a especificar la información referente a estas actividades de calificación y de validación. En este se van a detallar las políticas de validación, es decir, en este van a establecer y van a detallar pues escalas de tiempo para realizar estas actividades que conllevan a realizar la calificación y la validación. Contiene también la estructura organizacional para estas actividades de validación, es decir, quién son los que van a conformar el comité de validación o un equivalente. Y también deben de colocar cuáles son las responsabilidades de este personal. Es importante que se incluya el listado de instalaciones, de equipos, de sistemas y de métodos, procesos que se van a calificar y o validar. En este van a poner todo lo que contempla en su establecimiento que se tiene que calificar y que se tiene que validar. Deben de existir los formatos a emplearse para que se realice un protocolo y un reporte. Es decir, que aquí voy a poner mis formatos en blanco y qué es lo que debe de contener mi protocolo y cómo voy a estar realizando el reporte, bajo qué formato. Solamente son los formatos. Vamos a incluir también la matriz de capacitación y calificación del personal. Vamos a incluir los controles de cambio que se puedan llevar dentro del proceso de esta calificación y validación. Y vamos a incluir también
las referencias de documentos que se aplican. Es decir, si nosotros utilizamos la normatividad, el suplemento, la FEUM o alguna otra referencia internacional, tendremos que incluirla en el documento. Tenemos que también incluir cuáles son los métodos analíticos que van a ser validados si es que llegara a aplicar. Y si no, solamente enunciar cuáles son los que se tienen y cuáles no son sujetos a ser validados. Vamos a tener que también incluir cuáles son los sistemas computacionales que impactan la calidad del producto y que van a ser validados. Cuáles son los sistemas críticos que se encuentran dentro de y que están relacionados al proceso de fabricación. Vamos a tener que incluir también los equipos de producción, los equipos de acondicionamiento para ver cuáles son esos equipos que tenemos que someterlos a una calificación. Tenemos que mencionar también cuál es el procedimiento o métodos que se van a utilizar o que se van a ejecutar al momento de realizar la limpieza y o la sanitización si es que aplica, de los procesos de producción y acondicionamiento también. Tenemos que incluir esos procesos. Em, Debe de incluir también el mantenimiento del estado validado y debe de incluir un programa de actividades, el cual debe estar actualizado con la frecuencia requerida. Es como lo mencionaba, tendremos que incluir algunas escalas de tiempo para ejecutar cada actividad. ¿Cuánto se toma para llevar una calificación de diseño, una calificación de instalación, de operación, desempeño, el proceso de validación, el proceso de calificación de sistemas críticos, etcétera, etcétera? Como ya les comenté, y a manera de resumen, tenemos que tener un plan maestro de validación, que es el documento donde nos va a indicar que de todo lo que yo tengo dentro de mi establecimiento, voy a calificar y voy a validar. Una vez que yo sepa qué es lo que voy a calificar o validar, lo voy a ejecutar, pero estas indicaciones antes de ejecutarla, las tengo que poner en un protocolo. Este protocolo nos va a dar santo y seña de cómo lo voy a realizar para que no haya algún error. Y entonces, una vez que nosotros tengamos nuestro protocolo de calificación y validación, procedemos a ejecutarlo y una vez que ejecutamos, ahora lo vamos a tener que poner en un reporte de calificación y validación. Entonces, tenemos que incluir en ese reporte, a manera de resumen, todos los resultados que nosotros obtuvimos durante la ejecución de nuestro protocolo de calificación. Obviamente este reporte nos va a indicar si realmente está calificado o no está calificado, si tuvo que ser, si se tuvieron que realizar algunas pruebas adicionales, etcétera, etcétera, para lograr calificar y o validar el método, el proceso, etcétera, etcétera. En esta presentación vamos a hablar de calificación del sistema HVAC, que es el sistema de aire acondicionado y calefacción, que por sus siglas en inglés es Heating, Ventilation and Air Conditioning, así como la calificación del sistema de agua. Los demás sistemas críticos los vamos a abordar en el siguiente video. Dentro del sistema HVAC vamos a tener componentes importantes. Estos componentes mayores nos ayudan y nos van a permitir lograr que dentro de un área de producción tengamos las condiciones ideales. Las unidades manejadoras de aire, que son las UMAS, estas van a jugar un papel importante dentro de los sistemas ambientales, ya que permiten tratar al aire a fin de controlar esas condiciones acorde a esas especificaciones que son las necesarias dentro del área. Las sumas están integradas por algunos filtros, como pueden ser desde baja, media y alta eficiencia. Esto va a depender de la condición necesaria de nuestra área. Los famosos CEPA, pues son los que son de alta calidad.
que no permiten la entrada de cualquier tipo de microorganismos. Y bueno, estos son los más utilizados en áreas estériles. También está integrado por condensadores y serpentines, por ventiladores, por turbinas y motores. Para el sistema de recirculación y de inyección de aire, este componente es básicamente para el suministro de aire. Es un sistema de recirculación y un sistema donde entra 100% el aire fresco. Y esto es porque en algunas áreas se permite recirculación de aire, pero en otras es importante que no haya recirculación. Esto dependiendo del tipo de producto y inclusive de algunos microorganismos que se estén manipulando dentro de esta área. También podemos encontrar el sistema de distribución. Este sistema de distribución es para la configuración de la distribución de los ductos que deben permitir la ubicación y la cantidad adecuada para que los puntos de inyección de aire logren el objetivo. Prácticamente está compuesto por ducterías, por difusores y por extractores de aire. Y bueno, estas ubicaciones pues van a depender de las áreas y de lo que se quiera lograr. Para el sistema de monitoreo y control, aquí vamos a realizar el monitoreo pues tanto de temperatura, que es lo que tenemos o lo que se exige regular, y monitorear, controlar, así como la humedad relativa, las presiones diferenciales, el flujo de aire y otras variables como el conteo de partículas totales y el monitoreo de microorganismos. Existen sistemas que monitorean la diferencial de presión y bueno, que indican algunos problemas que pueden tomar, pero al final del día hay que tomar ciertas acciones para lograr el objetivo deseado en cada área. En esta imagen vamos a ver los componentes internos de nuestro HVAC. Aquí nos está indicando algunas flechas incluso cuál es la parte donde ingresa el aire del exterior y cómo va a fluir. Primero va a pasar por un filtro mecánico. Estos filtros, pues bueno, es que es del exterior, filtra todo lo del ambiente y bueno, ahí vamos a tener serpentines de precalefacción. Esto es para empezar a calentar el aire o a regularlo, ¿no? Vamos a tener también un filtro de bolsa y un serpentín de enfriamiento. Esto ya es para que podamos lograr el objetivo dentro de nuestra área. Tenemos también un serpentín de calefacción y un ventilador de inyección. Estos componentes van a permitir que nuestro aire que va a suministrar a un área en específico cumpla con lo que vamos a establecer en nuestro protocolo. ¿Cuáles son los límites de temperatura que vamos a tener en cierta área? ¿Cuáles son los límites de temperatura que debemos tener? Digo, los límites de humedad relativa que debemos tener dentro de un área. Entonces, el objetivo principal del HVAC es justamente eso. Pero, pues obviamente tenemos que considerar lo que ya habíamos visto, que al final logremos a través de presiones diferenciales de los filtros que tengamos la condición de la que nos va a marcar nuestro apéndice A, que vamos a encontrar en la norma 059. Al momento de realizar la calificación del sistema HVAC, muy importante, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Para la calificación de diseño debemos de contar con los planos, todo lo que incluya nuestro sistema de HVAC, cuáles son las áreas a las que va a suministrar y de todos los componentes, el flujo que va a tener, etcétera, etcétera. Vamos a tener que contar también con los certificados de materiales de construcción
de todos los componentes de nuestro HVAC, la lista de los instrumentos y obviamente los certificados de la calibración de estos instrumentos. Es muy importante para considerar que se calificó de la manera correcta. La lista de servicios que requiere el sistema HVAC, ¿no? Vamos a incluir todo lo que va a incluir este sistema. También tiene que incluirse la configuración y lista de los filtros con sus certificados de calidad, ¿no? Entonces, los certificados para los filtros es muy importante, sobre todo cuando son considerados de alta eficiencia. También debe de incluir los listados y los componentes mayores, los que ya habíamos presentado en las diapositivas previas. Para la calificación e instalación, vamos a incluir la inspección técnica que se ejecute. Tenemos que incluir también las pruebas de funcionamiento, pues, de todos los componentes. Incluir también la documentación de toda la ingeniería, la documentación relacionada a las buenas prácticas de fabricación y la verificación de los componentes mayores de acuerdo a los manuales técnicos. Es decir, aquí vamos a comprobar que todo lo del sistema HVAC fue instalado de manera correcta. En la calificación de operación vamos a incluir la verificación del funcionamiento del sistema. Debe contener el sistema de control, las unidades manejadoras de aire, las UMAS, el calentamiento de aire, el enfriamiento de aire, la humidificación, la deshumidificación, las alarmas de seguridad, las pruebas de integridad de todos los filtros CEPA utilizados, el sistema y los servicios que alimentan este HVAC y las pruebas de arranque, las pruebas de paro. Todo esto es lo que debe de contener e incluir nuestra calificación de operación. Ahora, para realizar la calificación de desempeño, en esta propiamente ya estaríamos hablando de la calificación de área. Aquí ya vamos a incluir las dos, tanto la del HVAC en desempeño como la calificación de nuestra área. ¿Y qué es lo que tiene que incluir? Bueno, tiene que incluir eh, el resultado del conteo de partículas totales, el resultado del conteo de partículas viables, el resultado del flujo de aire, cómo va a ser, hacia dónde va a fluir nuestro aire, la velocidad con la que va a suministrar el aire y el cambio de cálculos de aire por hora, ¿no? Esto es importante ya que estos son los parámetros que nos van a establecer y que nos van a calificar al área. ¿Por qué? Porque determinadas partículas debe de tener cada área. Cada área tiene un requerimiento específico, el cual vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Debe de incluir también el diferencial de presión, la cascada de presión, la integridad de los filtros, nuevamente, la temperatura, la humedad relativa, así como los retos y pruebas de recuperación de condiciones. Esto pues en caso de paros, en caso de apagones, en qué tiempo vamos a recuperar todas las condiciones de las que necesita nuestra área. ¿Cómo vamos a lograr el tipo de aire y el tipo de ambiente de proceso? El aire de proceso se clasifica de acuerdo al grado de limpieza que se tenga en cada área y se va a medir por el contenido que vamos a encontrar de partículas totales por unidad de volumen y también por las partículas viables por unidad de volumen por placa. Y bueno, la pureza del aire deberá estar en relación directa con el uso y aplicación que se le va a dar al producto para la salud que se va a fabricar en esa área y a las instalaciones, al proceso que se va a realizar en esas áreas. Y esta tabla nos va a ayudar a clasificar nuestra área. En la primera columna vamos a encontrar la clasificación de área. Esta clasificación empieza desde la clase A, que es la conocida como ISO clase 5, seguida por clase B, clase C, que es ISO clase 7,
La siguiente es clase D, que es ISO clase 8, y la última, ISO clase 9. Entonces, el conteo de partículas lo vamos a tener establecida en la columna de partículas totales, que nos va a estar haciendo la referencia tanto las que debemos encontrar en condiciones estáticas y en condiciones dinámicas, así como por tamaño de partícula. Nos está señalando aquí de no más, no menos de 0.5 micras y menor a 5 micras. Ahora, para partículas viables, vamos a encontrar la siguiente especificación por unidad formadora de colonia. Y bueno, estas son las especificaciones que nos va a marcar de acuerdo a la clasificación. De la diferencial de presión y flujo de aire en pascales, pues vamos a tener diferentes presiones acorde a la clasificación de área. Y bueno, de los cambios de aire por hora, nos está determinando acorde a cada clase. Y como podrán observar, en la clase A no vamos a tener aquí ni cambios de aire, ni en esa ni en la última. La principal clase A es debido a que pues es la clase más rigurosa y donde vamos a manejar lo más, los patógenos, ¿no? Los microorganismos y sobre todo, si recordarán en las diapositivas, cuáles son las áreas que van a requerir este tipo de clasificación. Ahora, vamos a tener aquí, se establece las temperaturas y la humedad relativa que requiere cada área. Ahora, en la norma 059, en el apéndice A, pues vamos a encontrar también, y los invito a darle una revisada a ese apéndice, porque ahí vamos a encontrar esta clasificación, pero esta incluye también el tipo de vestimenta que se requiere para cada clasificación de área. Hablemos de la calificación del sistema de agua. Y primero que nada, pues hablemos de que el agua, pues es la sustancia que se utiliza demasiado en la industria farmacéutica. Esta se puede utilizar como materia prima en la fabricación del producto. La podemos utilizar en el lavado de envases primarios, en las operaciones de limpieza de áreas y de equipos, para síntesis, en el laboratorio de control de calidad, etcétera. Para eso van a existir diferentes tipos de agua. Y esta comienza desde el agua potable, agua purificada nivel 1, agua purificada nivel 2, agua para la fabricación de inyectables, agua estéril para uso inyectable, agua bacterioestática estéril para uso inyectable, agua estéril para irrigación y agua estéril para inhalación. El agua potable, prácticamente los usos más comunes es en la fabricación de sustancias activas farmacéuticas. Se utiliza también en la fabricación de dispositivos médicos no estériles, en la producción de agua purificada, en la limpieza general. Y vamos a lograr obtener este tipo de agua pues a través de desalinización, cloración, floculación, filtración gruesa. Para el agua purificada nivel 2, vamos a encontrarla frecuentemente en la fabricación de principios activos, la fabricación de productos orales y tópicos, la fabricación de óvulos y supositorios, en etapas finales de fabricación de dispositivos médicos que van a ser utilizados en esterilización terminal, en el lavado de envases, en la limpieza de equipos. Y esta agua vamos a poder lograrla con los siguientes procesos, como la descloración, el ablandamiento, la desionización, la ósmosis inversa, electrodesionización, filtración fina y luz ultravioleta. Ahora, para obtener un agua purificada de nivel 2, pues bueno, esta agua la vamos a utilizar
frecuentemente en la utilización de la fabricación de formas tópicas que requieren de alta pureza microbiológica, la fabricación de formas oftálmicas, la fabricación de productos que requieren de uso agua de alta pureza microbiológica, excepto inyectables. Y bueno, esa la vamos a obtener en el proceso de desionización, doble ósmosis inversa, microfiltración y ultrafiltración. El agua para fabricación de inyectables la vamos a utilizar en la fabricación de inyectables, en el lavado de envases y equipos, en la fabricación de sustancias activas y aditivos de uso parenteral, así como este tipo de agua la vamos a lograr obtener a través de ósmosis inversa, de microfiltración y en la última etapa de destilación. Ahora, podemos utilizar agua estéril para uso inyectable en disolventes de medicamentos parenterales. El agua bacteriostática estéril para uso inyectable en disolventes de medicamentos parenterales multidosis. El agua estéril es para irrigación en la irrigación y el agua estéril para inhalación en preparaciones que van a hacer para soluciones de inhalación. Para lograr la calificación del sistema HVAC, debemos considerar las 4 etapas, desde la calificación de diseño, instalación, operación y desempeño, las cuales deben de incluir lo siguiente. En la calificación de diseño, debemos de tener los criterios del diseño de este sistema, los requerimientos, la documentación y esa debe estar claramente definida. Para la calificación de instalación, debemos de incluir la localización e instalación de los componentes, como cuáles, como las soldaduras o uniones que va a incluir el sistema, las válvulas de puntos de uso y los puntos de muestreo. ¿Cuáles van a ser? El desarrollo de los procedimientos de limpieza y pasivación. Los instrumentos de medición de los equipos. En la calificación de operación vamos a incluir las funciones manuales y automáticas. Vamos a incluir los parámetros de operación, los instrumentos de medición y de monitoreo del sistema y el funcionamiento correcto de alarmas. Debe de incluir también los criterios de aceptación específicos y establecidos como los marcos de referencia. Ajá, muy importante para saber cuál es la referencia que se utilizó al momento de realizar la calificación. Y bueno, en la calificación de desempeño, pues se va a realizar primera fase, segunda fase y tercera fase. Y bueno, la finalidad de la calificación en la primera fase es pues establecer los límites apropiados para la operación del sistema. Debemos incluir pues los monitoreos, el control de parámetros de operación y el manejo de variaciones presentadas desde el arranque del sistema hasta pues el momento de operar. En la segunda fase, el objetivo es demostrar que el sistema continúa operando de acuerdo a los parámetros que fueron establecidos y principalmente para demostrar que produce la cantidad requerida de agua y de uso farmacéutico y pues va a depender del tipo de agua. Para la tercera fase, el objetivo principal es demostrar que en un periodo ya largo de tiempo el sistema distribuye agua cumpliendo lo que se estableció en los parámetros de calidad y los parámetros de operación. Sigamos aprendiendo más del tema validación y calificación en el siguiente video, parte 2. Muchas gracias.